Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar otra vez un tema histórico y vamos a hablar sobre un proceso, si se le puede llamar. Ya para las fechas en que se va a estar subiendo este episodio, ya vamos a estar oficialmente cumpliendo un año encerrados por la pandemia. Sí, güey. No sé exactamente qué día se va a salir. Saben que estamos grabando este pedo con antelación. Pero ya, evidentemente, ya vamos Ya a va a pasar llegar un el año. día aproximado. Así es. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel, que por cierto, hoy le podemos decir que chinga su madre el Su cumpleañero, madre, el cumpleañero. porque hoy está cumpliendo años. ¿Qué pedo? Gracias, compis, gracias. Aquí ya celebrando unos cuantos años más. Y a partir de ahorita, como estábamos diciendo detrás de audio y de cámaras, ya no tengo años, no cumplo años, cumplo actualizaciones. Así es. Dato curioso, Paulino venció a la muerte. Oye, cállate, que no des pistas, güey, no des pistas. Solo vamos a decir que Paulino venció a la maldición, es lo único que vamos a decir. Pues bueno, y también con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, volviendo a grabar ya los episodios con regularidad, ya con clases y con una chinga de un horario que no sabemos qué pedo, güey, pero le estamos echando un chingo de ganas, es lo que hay que decir. Así es. Y pues nada, aquí como siempre, hoy me dijiste que es un tema culero, algo que voy a odiar mi humanidad. Así que no sé qué, hoy que me tienes listo, pero te juro que estoy mentalizado como para decir que chingue su madre la humanidad. Mira, te lo voy a poner así. Esta madre lo escribí en 2 días. Ah, por cierto, este va a ser un episodio doble. Esta va a ser la primera parte y pues la siguiente semana van a tener la segunda parte. Pues bueno, este guión lo escribí, es más largo de lo normal, evidentemente. Lo escribí en 2 días y básicamente lo pude haber hecho en uno, pero a la mitad dije, no mames, ya no puedo seguir, güey. No mames. Oye, está A cabrón la eso, verga. Ya para que llegues al punto de Sí, decir, ¿sabes güey. qué? Esto me sobrepasa, güey, ya, necesito un break, necesito Sí, jugar güey. Fortnite y subir de nivel. Ya soy nivel Ya 100, creo ya que va a está caer cabrón. puto pase, soy una verga. Pues bueno, La ¿les madre, parece güey! si En comenzamos? chinga, güey. Ahora sí va a ser toda la squad de mandalorianos, güey. Sí, güey, me faltan las misiones, pero ya eso lo veré después. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro. Sí, güey, me faltan completar 2 misiones del Mandalorian y ya chingo a su madre. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Durante los finales de los 60 y principios de los 70, en México se vivían días de incertidumbre. El recuerdo del movimiento estudiantil del verano del 68 estaba fresco. Las represiones contra las huelgas de ferrocarrileros, médicos y maestros también era el pan de cada día. Citando al buen Mario Vargas Llosa, al cual le truena la reversa de vez en cuando, México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Esto lo decía Vargas Llosa y pues tenía un chingo de razón y desde que dijo eso nunca más lo volvieron a invitar al país. Dato curioso. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué México es la dictadura perfecta? Pues bueno, las características de una dictadura son
como sabemos, la arbitrariedad, arbitrariedad, o sea que las decisiones se toman de una manera arbitraria por sus huevos. Así como cierta persona de nuestra universidad. Así es. La suspensión del Estado de Derecho. Sabemos que aquí, pues al que agarraron y chingó a su madre. La supresión de elecciones o manipulación de las mismas. Control y ahí decía. ¿Cómo? Ahí decía cómo se llama de que uno es mayor a dos. Así es. Control y censura de los medios de comunicación y legalización de partidos políticos, represión de la oposición, duración indeterminada del gobierno del poder, y podríamos seguir y seguir. Si nos ponemos... Te faltó una muy importante, el nepotismo. Ah, por supuesto. Si nos ponemos a observar detenidamente, muchas de estas características, si no es que todas, las tuvimos presente en el siglo XX en México. Uno de los periodos en que la dictadura priista se intensificó a niveles desproporcionados fue durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 y del sexenio de Luis Echeverría entre 1970 y 1976. Durante estos 12 años, México vivió en un auténtico caos. Fue un periodo en que la crítica al gobierno era inexistente, y no porque no se le criticara, sino porque al que lo hacía terminaba como bodoque, si bien le iba. Terminabas suicidado. No, por razones desconocidas acabé en esta bolsa. Y al día siguiente en un monte soleado. En un monte en el periférico. Así es. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Tan oscuros que muchas de las evidencias de las atrocidades cometidas en este periodo fueron quemadas o desaparecidas. Un periodo del cual el PRI se encargó por todos los medios posibles borrar, pero que gracias al coraje de muchos y a las redes sociales, hoy en día podemos saber de él. El día de hoy les vamos a hablar acerca del periodo de la Guerra Sucia. Uy, ya vamos. Está buenísimo. Está bueno, la verdad. Eso hay que decir que estos periodos del México contemporáneo es lo que hace como que, bueno, lejos de los procesos que nosotros analizamos, que hay matices. Güey, estos procesos que es como que te dices, a ver, verga, güey, porque lo tienes un poco más reciente. Uh-huh. Y te hace pensar de que lo que pasa ahorita no está tan culero como lo que pasaba anteriormente. Sí, güey. De hecho, creo que están mamando demasiado con las vallas en Palacio Nacional, güey. Güey, es que veo que hay gente diciendo que verga, que el gobierno es... No hay libertad de expresión, güey. Vato, no mames. No sabes de eso, güey. Y ahorita vamos a ver por qué tienen que dejar de estar diciendo esas mamadas, porque este es el tema clave de por qué no tienen que estar diciendo esas mamadas. Un periodista chance puede decirlo, porque hasta el día de hoy muchos, por ejemplo, en los estados, por ejemplo, si dices algo o metes mucho ruido, si te desaparecen, güey. Eso es una realidad. O sea, ¿recuerdan cuando empezaron los blogs del narco? O sea, los blogs para hablar de esos rollos, y hubo incluso periodistas que terminaron degollando, güey, su cabeza puesta sobre teclados de computadora, güey. O sea, está de cabrón. Bueno, o sea, sabemos que ejercer el periodismo en México es una cuestión muy con muchos huevos. Oye, pero que venga Loré de Mola y dice, me están censurando, ¿no? Hijo, cállate el hocico, güey. Nada que ver. Güey, no tiene nada que ver con lo que hicieron a Lidia Cacho, güey. No me acuerdo esta periodista en el sexenio de Calderón, güey. Ah, la verga, sí, güey. La del gobierno. No, güey, la de que dice. Güey, la del gobierno precioso, güey. Ajá, güey, pero no se compara con lo de García Luna, güey. Literalmente le intervinieron el teléfono, güey. Hasta Argentina la fueron a buscar, güey. Eso es estar. Sí. Verga, güey. Oye. Ya vamos a ver qué pedo con esto, porque la verdad está cabrón. O sea, si esto está culero, la guerra sucia no tiene comparación. No, güey. Y no sabremos a ciencia cierta los datos correctos, o sea, reales. Eso también es un pedo. Sí, ahorita vamos a llegar a un punto que al chile yo no sabía que se había hecho aquí, pero que está documentado que sí se hacía, y que inclusive fuimos el ejemplo
para que otras dictaduras lo hicieran. Ahorita vamos a llegar a eso. Güey, o sea, México innova. México siempre dando el por ejemplo, güey. Pues bueno, empecemos. Durante las décadas de 1960 y 1970, México vivió la aparición de diversos grupos guerrilleros que buscaron transformar la realidad política del país a través de la violencia revolucionaria, influenciados principalmente por la revolución comunista de Fidel Castro en Cuba. La aparición de las guerrillas fue el resultado de la cerrazón política del Estado mexicano a todo tipo de oposición, reprimiendo con brutalidad toda muestra de descontento social. Esta situación provocó la radicalización de diversos sectores de la sociedad, entre ellos los estudiantes y varios miembros del estrato medio de la sociedad, quienes adoptaron un discurso revolucionario que justificó la lucha armada a partir de la noción de que los cambios que deseaban no podrían obtenerse por mecanismos y procedimientos legales, siendo las armas la última opción que el poder les dejaba al no existir espacios de acción y representación posibles. Se cree que alrededor de 1860 hombres y mujeres tomaron las armas durante estos años, creando alrededor de 29 organizaciones diferentes, entre ellas el Partido de los Pobres, encabezado por el maestro Lucio Cabañas, el Movimiento de Acción Revolucionaria y sobre todo, la más importante, la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, de hecho, Alberto, ahorita que lo Ese mencionas... es de Monterrey, creo, ¿no? Sí, Monterrey. Ajá, Bueno, estaba en todo el país, güey, pero... Bueno, sí estaba en todo el país, pero como dices, sí. Ujú. De hecho, si no me equivoco, Alberto, creo que, o sea, varias de estas guerrillas tuvieron, hecho, si no me equivoco, había escuchado una entrevista de la última que dices que habían recibido adiestramiento militar en Corea del Norte. algo Ahorita así. vamos a ver, ahorita vamos a llegar a eso. Pero- Bueno, esto lo vamos a ver ya en la segunda ahorita parte. vamos a ver qué pedo. Sí, esto lo vamos a ver ya en la segunda parte. Pues bueno, el panorama internacional fortaleció la convicción de los jóvenes mexicanos que optaron por la lucha armada. Como ya mencionamos, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó fuertemente la creencia de que mediante las armas se transformaría inevitablemente el sistema político oligarca y represor que imperaba en los países de la región. Ujú. Algunos de estos guerrilleros se convirtieron en un modelo a seguir por quienes aspiraban a un mundo nuevo y una sociedad más justa. Entre ellos, obviamente, tenemos que hablar de el médico argentino, el Che Guevara, Che Guevara, sí. y el cura colombiano Camilo Torres. Sí, algo que es importante aquí mencionar y recalcar es que hay que entender el contexto de la época. Estamos viviendo, por así decirlo, México, su caso en una revolución es un poco más complejo hablarlo, porque México salió de la revolución a principios del siglo XX. Sí. Es un pedo totalmente diferente a entenderlo en la parte latinoamericana. Latinoamérica, con el triunfo de la revolución cubana, pasa este aire de decir, pues vamos, este aire de anti-yanquis Ujú. y anticapitalismo, o sea, viéndolo de una forma, un socialismo, digamos, no tanto como el que abogaba la URSS, porque hay que decir esto, Castro y la URSS tienen un socialismo totalmente diferente, pero pues vamos viendo cómo en Latinoamérica estos movimientos van teniendo, pues digamos, este pegue, por así Ujú. decirlo, y vamos a ver cómo la CIA se hace de las suyas, pero Así es. eso es otro tema. No, y aparte, Es otro tema. como dices tú, no es como que con Latinoamérica se ve como que ese nacionalismo anti-yanqui, el cual lamentablemente nosotros no tuvimos la oportunidad de Es decir, nosotros florecer, tenemos- porque Es pues que, básicamente ajá, ni nosotros de tuvimos pedo la íbamos a poder sí, hacerlo. así. Bueno, y los Es tenemos como siempre decíamos, es más fácil que ellos se vuelvan ¿Comunistas? comunistas que nosotros se vamos vuelvan- como Sí, comunistas. güey. Y es que nosotros ya teníamos el proceso revolucionario, o sea, ya mucho de la Estaban de la- desgastados, es una realidad. Sí, Ajá, o sea, México ya estaba desgastado. todo el desgaste se concentró ahí, explotó y pues obviamente para que volviera a surgir un fenómeno similar iba a estar muy cabrón, o sea, Ajá. Sí, güey. porque se supone que el PRI como tal ya había aglutinado todas esas fuerzas. No, y aparte, güey, algo que voy a mencionar es que justamente el Estado mexicano, producto de la revolución, como que siempre se estuvo en el centro entre capitalismo y comunismo.
Y eso a los exacto, Estados también Unidos le es muy cagaba. importante que la gente lo sepa, Sí, eso. La gente tiende a pensar que el PRI es como que derecha y la chingada, pero, o sea, el PRI al ser enorme y abarcar todo, tenía dentro de sí muchas tendencias. Tendencias también, hay que decirlo, Comunistas. que tiraban Te a los voy a- Ay, rojitos, güey, se güey. les Ajá, iba la te lo, cochina te voy, al te Se voy- monte. iba la te- cochina, Ah, güey. te huevo. voy a contar, te voy a contar una cosa ahorita que lo mencionas, que es parte del proceso histórico de la conformación del PNR-PRI. Las ligas de resistencia, por ejemplo, comunistas, Fueron las que se incorporaron. fueron las que se incorporaron al PRI. Eso es una realidad y eso es algo que tienen que tener. Literalmente exacto. es una amalgama de movimientos, de pensamiento, El PRI empezó siendo la República Galáctica y terminó en el siendo el Imperio Galáctico. Así, güey, así. Mira, básicamente podemos decir que el PRI es esa plastilina que le metimos un chingo de colores pensando que le íbamos a hacer un multicolor y terminó Va a quedar siendo una mamalón, masa güey, va a café, quedar- güey, toda culera. Era, güey. Básicamente eso es el PRI. Exacto. Pues bueno, ante la creciente oleada y accionar de las guerrillas, el Estado mexicano reaccionó con una violencia cruenta y eficaz, la cual se expandió contra toda señal de protesta social. Se conoce como Guerra Sucia a la serie de prácticas encaminadas al aniquilamiento de las guerrillas, las cuales fueron de carácter extrajudicial al rebasar los límites de la legalidad. Entre estas prácticas puede mencionarse las detenciones ilegales, las cárceles clandestinas, las torturas, los asesinatos a sangre fría y las desapariciones forzadas de las que fueron víctimas los guerrilleros y en algunos casos sus familiares y amigos, porque a veces no iban contra el vato, iban contra la familia. No, sí, es Sí, güey. una realidad. Eso, como dices, es una realidad. Iban. O sea, pues déjate, el hecho es meter un miedo tal que el simple hecho de que lo pienses te ponga a pensar, no es que mi familia Ujú. puede salir perjudicada. Y eso explica por qué en un inicio, cuando empezaron las manifestaciones, cuando regresó el PRI en 2012, y tú querías salir a manifestarte, o sea, lo que tu familia te decía era que ten cuidado porque puede pasarte Sí. algo, puede pasarnos algo. No, o sea, el miedo en la población no solamente iba contra los que se manifestaban, sino contra sus familias también. Y la familia te lo Ajá, de decía. hecho, algo así muy curioso, ahorita no me acuerdo qué película. Es una que habla del movimiento 68 Tlatelolco, pero te muestra cómo, por ejemplo, trabajan estos grupos. En donde, por ejemplo, hay fotografías, por ejemplo, así de la nada, literalmente llegan y te levantan. Así es. O sea, es como lo contemporáneo ahorita de que te dan un levantón, güey. Pero Sí, eso güey. es, ya es, Gobierno, eso ya es, del es gobierno. una institución de un estado. De un estado. O sea, es como que. O sea, estamos viendo de que hay algo ahí muy cabrón y no solo eres tú. Una vez que te metes, güey, indirectamente tu familia igual puede salir perjudicada. Entonces, pues, eso genera un miedo psicológico de decir, Sí, güey. Está de la verga. o sea, Y ahorita vamos de la a verga. ahondar más en eso. Pues bueno, la guerra sucia se caracteriza por violar la propia ley que se dice defender, proviniendo dicha violación desde el propio Estado. No se aplican mecanismos legales para acabar con las guerrillas, sino que estos se quebrantan para proceder con el exterminio de los movimientos armados, lo que a su vez garantiza la impunidad de los perpetradores, ya que sus actos son una burla a la justicia. Hay una ley que decías, ¿no? De hecho, con el programa De 68 lo 68. Cohesión lo social. comentamos. Disolución exacto. social, ahorita vamos a llegar a A eso. huevo, Solución Ahorita social. vamos a llegar a eso. La represión se convirtió en la única política gubernamental efectiva. Se calcula que más de 3.000 personas asociadas a las guerrillas murieron y más de 500 se encuentran desaparecidas. La lógica con la que se gestaron los procesos de aniquilamiento de la guerra sucia estuvo influida por la doctrina de seguridad nacional desarrollada por los Estados Unidos a partir de la lucha contra el comunismo en América Latina, región visualizada como un escenario privilegiado en dicha tarea durante la Guerra Fría. Por eso es que Estados Unidos estaba tan pinche metido en los golpes de Estado latinoamericanos, güey. Porque Ujú, pues exacto. no podía tener un país comunista en su mismo continente, güey. No podía. güey. Bueno, también, si no me equivoco, en ese contexto seguía la URSS, entonces, pues, igual era tener una base directa para tener misiles. Ujú, güey, por eso Igual es que, ajá, lo que ocurre también, y es que tienen que entenderlo la gente, el enfoque de los ejércitos cambia. O sea, ya no se ve al ejército como un arma para enfrentarte a otro país,
sino como un arma para Es un arma para mantenerte en el poder. mantener el poder y para mantener el control interno. Sí, güey. Sí, güey, y por eso es que te digo que a los Estados Unidos les se mega emperró, güey, que cubanos, que no puede regresar a Cuba el capitalismo, güey. Por eso hasta el día de hoy siguen teniendo el embargo, güey. Sí, de hecho, Güey. alguien lo decía, dice, ¿por qué sigue la OTAN existiendo si ya la URSS no existe? O sea, la OTAN, Bueno. la Organización del Atlántico Norte, se creó como una defensa para el comunismo y todo. El miedo, el miedo no anda en burro, güey. Sí. China es ¿cómo se diría? Es un antagonista muy eficiente para seguir vendiendo armas y mantener una economía. Pues sí, güey. Aparte recuerda que hoy día a lo mejor ya no existe la Unión Soviética, pero existe Corea del Norte. Pues bueno. Bueno, pero Corea del Norte la resurgieron, o sea, Bueno, estaba en es su pedo que- Corea por allá, o sea, sí era como que parte de Güey, este es eje que del mal. es que Corea del Norte es Corea del Norte. O sea, güey. O sea, es Xi Jinping. No, perdón, no Kim es Jong-un. chino. Kim Jong-un. perdón, Xi gracias. Jinping, que es el de China, Güey, es güey. que Xi Jinping, güey. Por eso dije, no, Xi Jinping, es que güey, sí, eso me acuerdo, güey, No, es que es como que un pedo, güey. O sea, es que Kim Jong-un es como que dice, pues voy a hacer esto. O sea, es como que es antagonista, güey. Luego se aburren, güey. Y el vato se desaparece, güey. Y dice, quiero atención, chinga su madre, voy a lanzar unos misiles, güey. Entonces Corea del Norte es como que no sabes qué va a hacer este cabrón, güey. Pero por si acaso, manténlo vigilado. Sí, güey, totalmente. Pues bueno, la lógica con la que se gestaron estos... perdón, esto ya lo leí, pendejo. Bueno, la doctrina de seguridad nacional planteaba que la integridad y soberanía de los países latinoamericanos se encontraban amenazas por la existencia de un enemigo político interno, el cual debía combatirse hasta ser destruido. A partir de dicho postulado, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones y organismos de seguridad reconfiguraron su tarea de defender las fronteras nacionales contra un agente externo y se abocaron a reprimir a los sectores políticos y sociales opositores. Acusado de formar parte de una conspiración promovida por la Unión Soviética, cuyo objetivo era permitir la avanzada del comunismo mediante el debilitamiento del orden interno de la seguridad nacional. Y es aquí, pues evidentemente, ante este contexto, es que teníamos el delito de disolución social, que ya lo vimos en el episodio del 2 de octubre, 68. que Vayan a básicamente verlo. disolución social era un delito que estipulaba que alguien acusado por disolución social básicamente era un comunista, era alguien que estaba metiendo ideas políticas extranjeras en el país. Eso era Que disolución lo social. verguemos, dice. Entonces cualquier persona que estuviera medianamente opositora al régimen se le acusaba de Iba a disolución cargar la social verga. y 5 años a Lecumberri. Este delito La verga. se derogó en 1970. Entonces, sea, ya para el sexenio de Echeverría. Luis Echeverría ya no podían juzgar a la gente por disolución social. Todavía en el 68 sí se pudo. Pero ahorita vamos a ver qué hacían. Ahorita vamos a ver qué pedo. Ujú. Pues bueno, el régimen autoritario mexicano se adscribió a la doctrina de seguridad nacional, alineándose a Estados Unidos en su combate al comunismo, el cual se reprodujo al interior del país bajo la forma de la subversión. Esto es lo que estaba comentando antes. Lo anterior no significa que México no haya tenido encuentros conflictivos con Estados Unidos, ya que siempre se intentó mantener un margen de cierta independencia en diversos temas, como lo fue el de la política exterior, siendo por ejemplo, el ejemplo más claro de esto, que México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en el 62. Que esto le trajo un chingo de pedos a López Mateos. Porque Sí. ahí estaba López Mateos. Ujú. Bueno, es como que, México no es el país predilecto para hacer enemigos. México es el O país. igual el que le da ¿cómo se llama? Trajo a este Salvador, a este Allende, Bueno, a la familia de por Allende. ejemplo. A la familia de Allende. O sea, trajo a Trajo a por Trotsky, parte güey. de la universidad, o sea, primero en Guadalajara, creo que Ajá, dio sí, dio un discurso. y ya luego a la familia, me Sí, parece. pero eso ya Ajá. fue cuando dieron el golpe de estado. Sí, ya.
Fue Lázaro Cárdenas el que trajo a Trotsky, ¿no? A Trotsky, sí. Cuando se lo chingaron acá. Ah, güey. No vivió Pues mucho, güey. imagínate. Se cogió a la esposa de Oje, güey. Esos vatos cogían entre todos. Güey, es Sí, que güey. es como que le emputó a Diego Rivera porque se le cayó un ídolo. Ya ves, güey. Pues bueno. El discurso ideológico del nacionalismo postrevolucionario mexicano, que se presentaba como una tercera vía entre capitalismo y socialismo, o sea que no le tiraba para ninguno de los dos, nunca fue del agrado de los Estados Unidos, ya que contrariaba varios de sus intereses comerciales. Peor aún, toda forma de nacionalismo le parecía repulsiva y vomitiva al gobierno de Washington. Ajá, Porque dato básicamente, curioso. aguanta, ya que se temía que se radicalizara y terminara en proyectos socialistas como los cubanos. O sea, estos cabrones tenían miedo de que, por ejemplo, el nacionalismo mexicano se nos zafara un pinche tornillo y se nos metía la idea de que es que somos mexicanos y nadie tiene que venir afuera, entonces vamos a trabajar en comunidad y paca socialismo, güey. Ese era el perro güey. miedo, por eso es que Ajá. nunca les gustó, güey, que tuviéramos como este tipo de nacionalismo, güey, porque siempre tuvieron el miedo de que a algunos se les zafara el tornillo, güey, y terminamos convirtiéndonos en socialistas. Ajá, de hecho, dato curioso, por ejemplo, ya para, bueno, haciendo un poco de historia de las relaciones México y Estados Unidos. México siempre es como que ese país está buscando, güey, cómo los gringos no nos pueden chingar. Y Díaz es como que el predilecto para hacer este juego. Dices, con cada Díaz es como... O sea, Simón, pero tampoco tanto te pases de verga porque Díaz por eso querían a los europeos, güey. Por eso, pues... Sí, güey. O sea, bueno, hay un pedo, güey. Y sobre todo esto lo vamos a ver en la segunda parte del siglo XX, güey. Que trabajar con los gringos Igual es un trabajo muy complejo. Ah, la verga. Sí, sí, Igual no podemos pensar que Estados Unidos literalmente quiere la democracia y el progreso de los países del mundo, ¿no? Lo que Estados Unidos quiere es tu es petróleo. pues mantener su estatus comercial, o sea, el comercio es clave. Y un país en América que te diga, ¿sabes qué? A lo mejor quiero mi propia vía, güey, tú hazte para allá, yo para acá. Es como de que eso puede hacer que otros países piensen igual y de pronto pues ya tienes un problema en el rancho, el ¿no? efecto Porque- dominó, como le llamaban. que Básicamente, lo estábamos como viendo dices. que lo estuvimos viendo en el tema del apartheid, de por qué Sudáfrica era el país predilecto para los intereses en la Guerra Fría de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Porque recuerden, ni Estados Unidos ni Inglaterra, que son como que los protectores mundiales de la democracia, se pronunciaron a favor del apartheid en Sudáfrica. O sea, Ujú. ellos fueron amiguísimos del régimen. Entonces, hay que tener eso presente también. Digo, es por ejemplo, Tienen intereses. que Sí, como por exacto. ejemplo pinche Margaret Thatcher, güey, que estaba hasta inclusive en un momento todos le dieron la espalda porque ella decía que no veía nada de malo en el apartheid, güey. Güey, es que es un pedo Margaret Thatcher, güey. Es un Margaret pedo, Thatcher güey. era cabrona. Bueno, hay gente que la defiende, güey, pero pues Sí. es otra historia, güey. Pues, Güey, ya ves que le hicieron Sí. su película, o sea, le hicieron una película donde la ponen así como la cabroncilla y la chingada y nunca ponen esa parte del apartheid. Y de hecho, cuando ella se muere, güey, tú puedes ver videos cuando esta señora se muere en la calle, hay pancartas que dicen se murió la bruja, güey. Sí, güey. Es The que Witch sí. Die. Sí, güey. Güey, es que es como que este pedo, güey, con ciertos grupos. O sea, hay gente que la va a adorar y otros no, güey. Es como la gente que defiende a Lily Stages, güey. Ay, no manches, güey, no, qué oso. Pues, Sí, es un pedo. Pero así es. Continuemos. Sin embargo, el tenso ambiente de la Guerra Fría y la radicalización de la oposición al régimen provocaron que el nacionalismo mexicano se reconstruyera, principalmente a raíz de la doctrina de seguridad nacional, de tal forma que toda muestra de descontento fuese adjudicada a una conspiración comunista internacional, discurso que justificaba la represión estatal bajo el argumento de defender la integridad de la nación. A esta lógica se metieron dos de los principales autores intelectuales de la Guerra Sucia, como lo eran Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, porque básicamente estos dos decían, me los estoy puteando, sí, pero es porque son comunistas. Básicamente esa era la excusa, güey, es que yo me los puteo porque son comunistas, güey. Pues es como que Y ¿sabes qué? Estaría interesante saber si lo creían con toda su alma, güey, que esos Sí lo vatos creo. en realidad eran comunistas,
o no? Por lo menos Díaz Ordaz sí, porque Díaz Ordaz tenía como que una fobia al comunismo, güey. De Díaz Ordaz sí está comprobadísimo que ese vato, verga, cualquier tipo de comunismo, güey, le provocaba demasiada Díaz animadversión, güey. Ordaz era como la tía panista, güey. Sí, De güey. que le hablan del aborto y de. Y se o de pone la- roja, o de la güey. o de que van a dar educación sexual desde la primaria, güey. Y dice: ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí, güey. Güey, Sí, así o sea, era como el Díaz Ordaz, güey. sí, güey, Díaz Ordaz era muy cerrado ante ese pedo, güey. Y eso es algo de lo que Mucho, estábamos mucho, sí, cabrón. hablando en el episodio 68, de que Díaz Ordaz hasta cierto punto le echó la culpa a los comunistas, porque es que él pensaba que los estudiantes eran comunistas. Es que eso pasa, bueno, para la audiencia. Güey, al día de hoy pasa eso, Sí, Sí, güey. hay gente que todavía piensa Eh, que los comunistas ajá. estuvieron detrás de lo del 68. Ajá, para la audiencia, bueno, en términos generales, esto pasa cuando te adoctrinas en un aspecto muy general. Pasas al punto de un fanatismo, güey, de que ya no sabes matizar bien la realidad. Entonces, no se sorprendan cuando vean otras figuras que tienen lo mismo. Lo ¿no? mismo, No. sí. Ven fantasmas por todos lados, güey. Sí, güey. Exacto. Sí, güey, está muy cabrón. Pues bueno, el nombre del combate contra el comunismo, Estados Unidos reforzó relaciones con las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad nacionales. Oficiales estadounidenses adoctrinaron a los militares mexicanos en contrainsurgencia, inteligencia militar, guerra psicológica y, chéquense, procedimientos de tortura para obtención de información por parte del enemigo. O sea, los mismos gringos, güey, o sea, nosotros desde aquí, güey, mandábamos gente a Estados Unidos a que aprendieran cómo torturar gente, güey, sacar información. Igual había algo llamado la Escuela de las Américas, ¿no? Si mal lo recuerdo. Creo que sí. Está este pedo de la Escuela de las Américas donde se enviaba tanto a políticos como me parece que igual a militares para que aprendieran este tipo de cosas. Sí, güey. A la verga, güey. Pero, o sea, hablamos de este punto, güey. Un plan de estudio ahí para decirte qué te toca hacer, güey. Sí, güey. Ah, la currícula, El ¿no? currículum, güey. Te dan un diploma. Acreditamos el gobierno, la CIA. Tehuacanazos, tehuacanazos. Aprendiste a dar toques en los huevos. Ah, la madre. Tengo mi El diploma 100 porque sé dar toques en los huevos. Dice, la CIA otorga el siguiente a Juan Pérez el siguiente por el curso de electrocutar huevos en Por un completar curso de satisfactoriamente. en un curso de 48 horas que lo acredita para realizar este Electrocutador de curso huevos profesional. Básicamente así era, güey. Pues bueno, con el objetivo de profesionalizar al ejército mexicano en el combate de la guerrilla, para 1968 se envió a 306 oficiales de las academias militares estadounidenses, a las academias militares más bien, entre ellas la que está diciendo Paulino, la Escuela de las Américas. También la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigación, la CIA y el FBI, ayudaron a formar técnica e ideológicamente a sus contrapartes, principalmente a los integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, que era básicamente nuestra CIA. Esa era la El dirección. CISEN, ¿no? Lo que Lo hoy es el CISEN, CISEN. exactamente. Antes era la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad se creó en el sexenio de Miguel Alemán, para ser más precisos. Estaba bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Aguanta, espera. Se crea en el 47 por órdenes de Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque Miguel Alemán había sido el secretario de Gobernación con Ávila Camacho en los tiempos de la guerra. Entonces, Miguel Alemán estaba mucho en contacto con los Estados Unidos y vio a la CIA y dijo, no mames, güey, qué chingón, yo quiero una. Y fue que creó, güey, la Dirección Federal de Seguridad. Esto no es mame, güey, por eso la crea. Porque vio la CIA, vio el FBI, güey, y dijo, no mames, esto lo necesitamos tener aquí. Güey, Y se lo trajo, ahorita que dices eso, güey, es como cuando los dictadores se juntan y diciendo, güey, pues ¿qué tienes para reprimir a tus ciudadanos, güey? ¿Tú qué Pues yo dices, tengo no? esto, y dice, ajá, y dice, qué chingón, güey. Y dijo, güey, tiene una gran idea. Y tú, de secretario de Gobernación, haz algo parecido.
Sí, güey. Y se crea en el 47 con asesoría del FBI. Estaba conformada por militares y policías de élite que en sus inicios dependieron directamente de la presidencia de la República, pero que posteriormente pasaron a estar bajo las órdenes de la Secretaría de Gobernación. Si recordamos igual el episodio del 68, estábamos hablando de que el que era director de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de Díaz Ordaz, que era Fernando Gutiérrez Barrios, este vato pues tenía a sus hombres ahí en la plaza, de huevos. El chiste es, si estos empezaron el tiroteo, es porque tuvo que haber orden presidencial, porque la Dirección Federal de Seguridad no se podía mover sin la orden presidencial. Esto cambió ya para el sexenio de Echeverría, cuando ya no eran parte de la presidencia, sino que ya eran parte de la Secretaría de Gobernación. Por eso es que en el episodio 68 decíamos de que si había los disparos habían empezado por miembros de la Dirección Federal de Seguridad, es porque de a huevo Díaz Ordaz debió haber dado la orden, porque esos güeyes no se movían sin la orden presidencial. Eso o Fernando Gutiérrez Barrios se pasó por los huevos eso y lo hizo. Lo cual es muy improbable porque Ujú. la figura del presidente es una figura Sí, verga, güey. güey, o sea, casi imperatorial, o sea, Ujú. no en el estricto sentido, sino de que era casi al nivel de la Virgen, güey, o sea, Sí, güey, no lo puedes no al tocar. nivel, pero pues O ahí sea, estaba, no lo puedes tocar, o no se sea, contradice. ajá, en ese tiempo, por ejemplo, si Loret de Mola y Broso hubieran hecho un programa similar, probablemente esos cabrones nunca los hubiéramos visto No de nuevo. manches, güey. Entonces, No, estamos hablando No de que manches. estamos No pasan del primer programa, güey. Ajá. De hecho, está la famosa idea de que antes estaba el saludo presidencial, ¿no? O sea, el hecho de decir buenas noches. Ujú. O sea, era un saludo al presidente o al encargado en turno, güey. No era como que un saludo normal. Y eso te lo dicen varios locutores y conductores, güey. Ujú, exacto, como dices, o sea, eso es efectivamente como que, o sea, si piensen que, o sea, ahorita le puedes mentar a la madre al presidente, a tu gobernador, bueno, relativamente les puedes mentar la madre en redes, y Sí, no sí te se va a puede, pasar, y no te va a pasar nada. En estos tiempos estamos hablando de que ni de pedo. ni de pedo, o sea, mejor solo lo puedes pensar en tu mente y hasta dúdalo. Ujú, güey. No, y aparte pues también tenemos esos ejemplos, ¿no? De cómo a comediantes también les cerraron programas, tipo a Loco Valdés, güey. Y varias veces le suspendieron sus programas por pasarse de estúpido, güey. No tanto contra el gobierno, sino contra los símbolos patrios. Porque una vez me estaba contando mi papá que una vez al pendejo se le ocurrió, güey, con un peine tensado, güey, tocar el himno nacional, güey. Ah, sí, Y le cierto. Y suspendieron eso. el programa por eso. Y luego le volvieron a suspender el programa porque hizo un chiste, güey, en donde a Benito Juárez le llamó Bomberito Juárez, güey. Y se lo volvieron a chingar por eso, güey. O sea, y ya ni hablamos de Héctor Güey, Suárez, güey, porque y Héctor Suárez nosotros sí se lo somos, chingaban Ah, más güey, no cabrón, manches, güey. Héctor Suárez es otro pedo. güey, y güey. nosotros somos la generación de cristal, ¿no? Imagínate, Ajá. güey. Pero bueno, como ya dijimos, pasó a estar a órdenes de la Secretaría de Gobernación. Esta fuerte vinculación con las máximas autoridades políticas del país le permitió a la Dirección Federal de Seguridad actuar con total impunidad a lo largo de su existencia. Una de sus funciones principalmente fue el espionaje, la infiltración y el acoso de opositores y miembros del propio régimen. Y esto es algo que comentaban mucha gente. La CIA le enseñó bien chingón a la Dirección Federal de Seguridad cómo infiltrar gente y sacar información. Los Pero mexicanos, pero no les enseñó qué chingados hacer con esa información, güey. güey, es como con cara de, güey, el mexicano es con cara... No te puedo enseñar todo, No te cabrón. puedo A ver, enseñar, ponte güey. pilas. Güey, es como que el mexicano, güey, tiene esta fama de, güey, de que estudia solo para la materia, güey, para pasar el examen, güey. Sí, güey. Así es el mexicano. Sí, güey. Entonces, durante los años de la Guerra Sucia, la Dirección Federal de Seguridad se hizo famosa por las torturas y las violaciones a los derechos humanos que cometió contra los detenidos acusados de ser subversivos. La DFS era el principal órgano de seguridad e inteligencia que se encargó de la Guerra Sucia en las principales ciudades del país. Varios de los militares y policías entrenados por los Estados Unidos se convirtieron en los futuros predecesores de la Guerra Sucia. Entre ellos se encontraba un güey que se llamaba Miguel Nazar Aro.
que básicamente es como la figura más importante en este periodo y que vamos a hablar de él en la segunda parte. Porque lo que hizo este cabrón, a la verga. Pues Eso es bueno, pasarse de pinche verga. sí, güey, ahorita vamos a ver qué pedo con él. Algunos de los principios de la contrainsurgencia que operó en la Guerra Sucia fueron la contención y el aniquilamiento de los grupos armados, la descalificación de las guerrillas al considerarlos simples delincuentes para justificar su represión en su contra, lo que estábamos diciendo hace rato, de que nos los estamos puteando porque son delincuentes, porque son comunistas, no por eso nos los estamos puteando. Era la manera en la que se justificaban, vaya, güey. La modernización del armamento de las Fuerzas Armadas, las prácticas extrajudiciales como la tortura y la desaparición forzada, junto a la organización de grupos paramilitares que contaron con el aval del Estado para actuar con impunidad. Ajá. Ahorita vamos a hablar de los grupos paramilitares, porque hay uno muy importante que crea este cabrón, que es Miguel Nazararo. Ahorita vamos a hablar De hecho, eso. ahorita que lo mencionas, por ejemplo, del armamento, si no me equivoco, creo que no me acuerdo si fue exactamente para el 68, pero era en el sexenio de Díaz Ordaz. Creo que cuando los estudiantes amenazaron a la policía, güey, pinche Ordaz dijo, pues tengo que armar a los policías, güey, porque estos cabrones están pasando de verga. Dice, ¿cómo puede ser que tengan mejor armamento que la policía? No, pues ahí tenés el ejemplo de lo que Y era un igual, cuchillo, ¿no? de lo que, traía el vato, ¿no? de lo que hablábamos en el episodio del 68, vayan a verlo porque esto va muy de la mano. Ajá, exacto. El bazucazo Vean, que le pegan a la Para que se universidad, encabronen güey. doble, güey. Para que Ajá, se cabronen encabronen exacto. doble, güey. para que se El encabronen. ejemplo más claro de cómo fueron modernizando a las Fuerzas Armadas es el bazucazo que le metieron a la puerta de la universidad para sacar a los estudiantes que estaban ahí atrincherados, güey. O sea, de Bueno, dónde que- chingado sacas una bazuca. Bueno, que ahí sí es como que... Bueno, es que me acuerdo que sacaron unos episodios, no sé si los llegaste a saber, el de los expedientes desclasificados de Díaz Ordaz, donde dice pues, o sea, es como que el vato se intenta justificar de todo lo que hizo, güey. Sí, Pero hay güey. unas cosas como Y que... es bastante simbólico ahorita que dice eso de lo del armamento y lo del bazucazo con Alberto, porque creo que al día de hoy hay armas que están consideradas que uno dice, ¿por qué el ejército no las usa? Y el ejército responde, es que usarlas requeriría un permiso porque son armas que se usan en estado de guerra. Ajá, exacto. Entonces, imagínate ya en este imaginario de las Fuerzas Armadas, el hecho de que se esté usando este nuevo armamento, que se actúe de esta forma contra los grupos contra estos grupos guerrilleros, es decir, a ellos y a la población estamos en un estado de guerra. ¿Y quién es el enemigo? El comunismo. Exacto, güey. Exacto. A día de hoy, Exacto. usar ese tipo de armamento es un poco complejo. Solo se ocupa, por ejemplo, para casos específicos. O sea, estamos hablando de literalmente es contra cárteles de la droga muy, muy cabrones. Muy Por eso cabrones. es que Calderón le declaró la guerra, güey, para poder Exacto. estar en, puedes decirlo, en un estado de guerra legal y poder, pues, darles en su madre, entre comillas, Ajá. con armamento pesado, güey, con armamento que no se podría usar en periodos normales. Pero bueno, la guerra sucia se desenvolvió en dos entornos, el rural y el urbano. En el primero, el ejército mexicano se encargó de combatir a la guerrilla rural, porque muchas de estas guerrillas eran rurales, güey. Lo que básicamente podría decir como es un antecedente del ZLN. Ajá, exacto. Sí, güey. Entonces se encargaban de combatir a la guerrilla rural y a los sectores que la apoyaran. El caso que mejor muestra lo anterior es el aniquilamiento del Partido de los Pobres en el estado de Guerrero. Yo siento que si hoy en día renaciera un partido con ese nombre, güey, lo acusarían de... ¿Cómo se llama esta mierda? ¿De qué no lo acusarían? Populismo, ¿De güey. qué no lo De acusarían? populismo, güey. Populismo es lo básico Sí, que le van a no, acusar, güey. Es que también hay que decirlo, o sea, el hecho de que estas fueran guerrillas no les quita que tuvieran causas sociales Ujú. legítimas, güey. El STLN es complicado porque me parece que abogaba mucho contra la globalización también. Ajá, güey, Exacto. contra el TLC. Contra el Es que TLC. básicamente la O sea, idea que tiene el ZLN es... Este cabrón, Salinas, está vendiendo de que México es un país moderno, es un país Ajá, a huevo. que... Y pues, tiene de lo fábricas, suficiente de para todo, competirse. exacto. Y ve cómo nos tienen 40 años, que nos olvidaron, que no nos dan nada. Y entonces la idea del ZLN es demostrarle tanto al país como al extranjero
que México no Que es esa el idea era país, falsa, güey, ¿no? que está diciendo Salinas de Gortari, güey. Esa era más o menos la ideología que traía el STL. Chéquense, y es una idea que ahorita podríamos decir muy whitezican, Sí. porque es la idea de decir, solamente es un país, y el país del chido, ¿no? De que el Cancún, por ejemplo, de las playas, y no, De güey, Monterrey, está el güey. Cancún. Bueno, está el Monterrey, está ajá, Cancún jodido. y está Benito Juárez. Es como que Ajá. tienes que ver los dos lados de la moneda. O sea, porque Y eso pasaba en los 60, 70 también. O sea, el hecho de que fueran guerrillas no significa que no tuvieran causas justas. Y ahorita vamos a ver qué pedo, qué pasa, por qué desaparece, bueno, por qué baja de intensidad la guerra sucia cuando llega López Portillo, pues vamos a llegar a ese pedo. Entonces, aniquilan al Partido de los Pobres en el estado de Guerrero. El Partido de los Pobres tiene su origen en el 18 de mayo del 67, cuando la policía masacró a 11 personas en el municipio de Atoyac de Álvarez durante un mitin en una escuela primaria y en el cual participaba Lucio Cabañas. Al ser acusado por el gobierno de ser el responsable de la masacre, porque o sea, te puedes quitar un enemigo de encima, güey. Es una oportunidad. Va la policía, masacra a los que están con él y luego lo culpan a él la masacre. No mames que eso pasó, Sí, güey. güey. Son los 70, Paulino. Esto pasó a huevo que sí. Esto pasa. Entonces, cuando lo acusan, Cabañas huye y se refugia en las montañas, en donde funda el Partido de los Pobres. Entre 1967 y el 71, el Partido de los Pobres mantuvo en jaque a las fuerzas gubernamentales, porque también esto hay que verlo. El hecho de que estos sean como que guerrillas y que nosotros lo veamos como el lado bueno de la historia, estos güeyes tampoco eran unos santos, porque estos güeyes también hicieron sus pedos, güey. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí va. Las tuvieron en jaque a las fuerzas gubernamentales, asestándoles varios golpes mediante emboscadas, lo que ocasionó la saturación militar del Estado. Pero sobre todo, el principal putazo que le dio el Partido de los Pobres al gobierno pasó el 30 de mayo del 74, cuando fue secuestrado el candidato a gobernador Rubén Figueroa. A la verga, güey. Estos cabrones secuestraron al candidato a gobernador, güey, y lo privaron de su libertad hasta el 8 de septiembre. Lo secuestraron el 30 de mayo y lo soltaron hasta septiembre, güey. No mames. Junio, julio, agosto, 4 meses casi, güey. En los 70, güey. 70s, Chíngate güey. esa, güey. Ya te digo, estos cabrones tampoco eran unos santos, güey. Bueno, pues, o sea, según ellos es como que esta teoría maquiavelista de que el fin justifica los medios. Sí, güey. Entonces, los constantes golpes de la contrainsurgencia obligaron a Cabañas y al Partido de los Pobres a aislarse cada vez más de su base social, la cual fue víctima del operar de la guerra sucia en Guerrero, caracterizada por el arrasamiento de comunidades enteras y las desapariciones forzadas. Right. Y ahorita vamos a ver qué hacían en Guerrero, güey. Debilitado y aislado, Cabañas fue ejecutado el 2 de diciembre del 74 cerca de la localidad de Tecpan. En el espacio urbano, porque aquí estábamos hablando de cómo era la guerra sucia en el espacio rural. En el espacio urbano, los organismos de la policía eran los principales encargados de combatir a las guerrillas urbanas, que surgieron a raíz de la radicalización de los jóvenes tras las represiones de los movimientos del 68 y del 71, del Halconazo. En este ambiente fue en donde se desenvolvió el accionar represivo de Miguel Nazar Haro y de uno de los principales grupos paramilitares conocidos de la Guerra Sucia, el cual fue creado por él, que era la Brigada Blanca, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿por qué chingados eran guerrillas? Básicamente esto era porque hasta antes de 1977, para que, por ejemplo, nosotros tres creáramos un partido político, necesitábamos permiso de la Secretaría de Gobernación. Entonces la Secretaría de Gobernación nos pedía los requisitos, ya sabes, los típicos requisitos, ¿no? Tantos números de afiliados, su actas de su función, centro de operaciones, que sus asambleas, la mamada.
Y aunque nosotros entregáramos todos los requisitos, la última palabra la tenía la Secretaría de Gobernación. Híjole, joven, creo que no se va a poder. Ustedes dirán, entonces no aceptaban ningún partido. Sí y no, porque nosotros sabemos que el PAN sí era un partido, pero el PAN no era un partido porque dijeran, estos güeyes son como que la oposición, sino porque el PRI decía, los vamos a aceptar para que mínimo haya alguien y decir Exacto. que ellos son la oposición. Y ojo, era una oposición de derecha, Exacto. ellos sí. Muchos empresarios sobre todo. Exacto. Entonces, el PAN estaba ahí para meter relleno y para que el PRI pudiera usar la excusa de decir, es que hay un segundo partido y ese partido siempre presenta candidato para las elecciones y en las elecciones siempre ganamos nosotros, pero hay elecciones. Entonces aquí hay democracia, pero es que no puede haber democracia si no hay un segundo candidato, ¿no? Entonces por eso es que nada más el PAN tenía el registro. ¿Por qué cambió esto? Porque cuando llegó López Portillo, ya lo vimos en el episodio de López Portillo, en el primer episodio, resulta que el PAN, muy al estilo del PAN, se pelea internamente y no presenta candidato. Entonces, como el PAN no presenta candidato y ya no hay otro puto partido, güey, con registro, no había otro candidato y solamente estaba López Portillo. Y yo era como de que, güey, porque hay unas elecciones democráticas con un solo pendejo. Y fue ahí que pues, ¿No se puede ganar por default, joven? entonces fue ahí que se vieron obligados a cambiar ese pedo, güey. A hacer una ley nueva, que ya fue la ley del 77, que fue cuando ya era más fácil poder crear partidos. Pero por eso es que muchos de las ideologías comunistas estaban en guerrillas, porque ellos no tenían representación en el ámbito político, porque no los dejaban, güey. Porque nunca les O sea, los aceptaban. dejaban y Es no los como- dejaban, O sea, ya veremos qué hacemos contigo. Y déjate eso, o sea, el hecho de tú ir y plantar y decir, ¿sabes qué? Queremos ser un partido, era ya de plano ponerte ojo por Es decir, organismos de inteligencia mexicana. Lo más seguro es que hubieras terminado suicidado con 3 balazos en la espalda y tu cuerpo en una bolsa en el periférico. Y lo más probable es que el forense dijeron, se suicidó. Eso hubiera pasado. Sí, güey. Mismo. Sí, güey. Accidentalmente te Exactamente. atropellaste a ti mismo 6 veces. Ese era el problema, güey, pues es que no había tantos partidos políticos. Pero bueno, pese a la fachada democrática que ostentó el país ante el extranjero, el comportamiento interno del sistema político mexicano fue vertical y autoritario, a semejanza de sus pares sudamericanos, gobernados por dictaduras. Pues es lo que decía al principio, que Vargas Llosa decía, es que México no es una democracia, México es una dictadura, que no tiene nada de diferente a la dictadura argentina. Hoy podríamos llamarlo, porque igual luego surgen como que las confusiones, la gente ya llama dictadura a todo, Sí. a cualquier cosa, güey. A cualquier pendejada. Sí. Hay algo llamado las democracias fachada, güey. O las Exacto. democracias Las dictablandas. opacas. Dictablandas, sí. Dictablandas, podría decirse. Bueno, para los que les guste leer y todo este aspecto de... pueden leer un ensayo de Octavio Paz, o sea, dejando de lado de la ideología de Las Octavio filias y Paz, fobias. fobias de Octavio Paz. El ogro filantrópico como que retrata bastante bien el pedo del PRI, o sea, cómo funciona. O sea, si quieren un resumen rápido, son como que como 8 páginas o menos. Y la verdad está bastante digerible, o sea, digo, pues si quieren algo ahí de literatura, pero pues sí, como dice Alberto, o sea, si lo comparamos con una dictadura, lo que es en dictadura y mi pinche dictadura, no lo es. O sea, en México, pues como lo quieras ver, hay cámaras, hay un poder legislativo, digamos, ahí, un poder judicial. Pues sí, güey, pero ¿de qué chingados Ajá. te sirve tener un Sí, poder sí, sí, legislativo pero si en el el- pinche poder Ajá. legislativo son los amigos del presidente, güey? Le van a Ajá, pasar exacto, todo, güey. exacto. No, Es- pero vamos es- a lo que vamos. sí. En los detalles está el Bueno, pedo, güey. exacto. O sea, en los detalles ahí está el pedo, güey. Pero, o sea, en términos generales, esa madre no es una dictadura. Sí, güey, es una dictadura totalmente. Y yo sé que pues este no es programa, es como que muy académico, pero para los que les interesa este rollo de ese tipo de democracias que son como que fachada, hay un artículo muy bueno y pueden leer las primeras páginas nada más, las primeras 5 páginas, 4 páginas, que se llama El laberinto de una tradición fallida, de Hilda Varela, y te habla de las democracias fallidas y cómo se articulan a través del caso de Ruanda. Ujú.
O sea, y de su y de la, ¿cómo se llama? Genocidio que hubo ahí. Entonces, te despeja muchas dudas en este aspecto y está muy chido. Es que es un pedo totalmente como podríamos la neta. definir qué éramos en los 70s, 80s, güey. Si éramos una dictadura o una No es democracia. necesariamente una dictadura, pero tampoco es una democracia. Está ahí. Estamos en un punto medio entre las dos. Medio. Exacto. O sea, si México no era capitalista ni socialista, tampoco era Yo sigo democrático ni pensando dictador. que éramos el Imperio Galáctico, güey. Porque el Imperio Galáctico supone que también tenía a sus representantes, ¿no? O sea, no era nada más Palpatine. No lo sé, güey. Pero, O sea, sí. yo recuerdo esa última escena, güey, de la última... Yo solo recuerdo la de El Senado soy yo. El Senado soy yo. No, güey, cuando dice vamos a ser el Imperio Galáctico, están todos los senadores de la República, güey, y todos lo aplauden. Sí. Güey, ya... Güey, México pasó a ser el Imperio Galáctico. Güey, me dan ganas de dar unas elecciones en la facultad, güey, y hacer un pinche discurso de estas mamadas, güey. Güey, sí, estaría chido. Güey, sería así como que una mamada decir, y para salvaguardar, a los compañeros en estos tiempos de COVID, yo, decido, reprimir la república e instaurar el imperio antropológico. Pues sería una mamada, güey, pero no más por la... De ahí surgiría historiadores malvados y asociados. Pues bueno, continuando, la temprana aparición de los mecanismos de represión en México a mediados de los años 70 marcó un antecedente importante para que los países del sur del continente aprendieran a cómo hacer este tipo de cosas. En este sentido, México, más que emular lo que hacían otros países, dio cátedra de metodologías y prácticas eficaces de aniquilamiento de una parte de su población. Por mencionar un ejemplo, y esto es lo que les decía, que yo no sabía que esta madre se había hecho, pero se hizo, güey, y ahorita vamos a ver por qué. México tiene el honor, entre comillas, de ser el primer país de Latinoamérica en poner en práctica los vuelos de la muerte para desaparecer a los opositores políticos. A la verga, los vuelos de la muerte. Sabía. Esa no me la sabía. Los vuelos de la muerte. Pensaba que era leyenda ese pedo. Güey, según yo, eso era muy así. ¿Sabes qué decían? Que los tiraban aquí. Yo escuchaba que decían eso. Que tiraban a las personas aquí por Chetumal, güey. O sea, aquí en Quintana Roo los tiraban porque era territorio. No sé cómo estaba el pedo todavía. No sé. El chiste es que aquí me contaban, güey, personas ya viejas que a los opositores los venían a tirar acá, pero no sabía que literalmente los venían a tirar acá. No sé, güey, pero... O sea, según yo, ese pedo de los vuelos de la muerte, según yo, era es más Argentina, de Argentina. Más de Argentina y exacto, Chile, güey. Porque Argentina y Chile lo aprendieron de nosotros, güey. No. Ese es el pedo, güey, que lo aprendieron No puede ser, no puede nosotros ser. fuimos los que les enseñamos a hacer eso, güey. Posible, A la verga, posible. Güey, es que... Bueno, me imagino que habrá algo en el archivo, bueno, este archivo chileno. Hasta de creo, bueno, sí. Bueno, ya estamos hablando de que Chile es otro tipo de país, pero de que hay ahí un tal Pérez, güey, que dio un curso. Ahí debe estar ahí registrado. Pues bueno, para los que no sepan qué es esto, los vuelos de la muerte fueron una de las prácticas de aniquilamiento que desarrolló la Guerra Sucia en Guerrero a partir de 1975. Esto normalmente se hacía en Guerrero. A lo mejor se hacía en otros lados, pero por lo menos el testimonio que da... La información que se tiene es de testimonio que da aval de que esto se hacía es de Guerrero. Los encargados de realizarla fueron los entonces mayor Mario Arturo Acosta Chaparro y el teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo. Este procedimiento se conoce en gran medida gracias al testimonio de Margaritón Monroy Candia, en ese entonces capitán segundo de la Fuerza Aérea Mexicana, quien era el responsable de dar mantenimiento a las aeronaves que se utilizaban en los vuelos, llegando incluso él a tripular algunos. Acorde a sus declaraciones, los detenidos, en su mayoría que eran campesinos, eran sentados en un banquito, se les vendaban los ojos y se les ejecutaba con un balazo en la nuca. El propio Quirós Hermosillo se encargó de jalar el gatillo en varias ocasiones. Después, los cuerpos eran subidos al avión, alguno de ellos todavía en estado agónico, y
partían de la base militar número 7, ubicada en el puerto de Acapulco. En su testimonio, Monroy Candia indicó haber asistido personalmente a unos 15 viajes, en los cuales fueron arrojados al mar entre 120 y 150 cuerpos, algunos de ellos dentro de costales rellenados con piedras para que se hundieran y no regresaran a la costa. No mames. No Y mames, mira qué güey. listos, ¿eh? Esto no se lo dijeron a los argentinos, o a lo mejor quién sabe después. Bueno, Porque una de las formas por las que supieron de los vuelos de la muerte era, creo que porque Los cuerpos llegaban a la había costa, cuerpos que regresaban a la costa, güey. Ujú. Y ellos así de, no seas sí, pendejo, pero, aquí o sea, hicimos esto. algo que hay que decir que los argentinos y los chilenos se pasaron más de verga, Sí, güey, güey. porque ellos, por ejemplo, Porque eran vivos, porque ellos vivos los tiraban, güey. Vivos los Y tiraban. algunos, si te iba bien, porque te llevaban durmiendo. Ajá, te Y drogaban, ¿no? ajá, te drogaban, güey. Si te iba mal, güey, y era un hijo de puta, güey, te levantaban antes de que te tiraran, güey. Y ahí vete. Hay una escena desgarradora de una película que se llama La Noche de los Lápices, que es cuando los estudiantes de, no me acuerdo, creo que sí, de Buenos Aires se organizan para tener descuentos de autobús, güey. Y los levantan a los dirigentes, güey. Y ya al final de la película, spoiler, pero pues no es spoiler, se los ve en una escena en la que los pinchan aquí con una jeringa, güey, se duermen y los cargan en un avión, güey. Y nada más, la última escena de la película es un avión que está así en el amanecer, abriendo la compuerta, güey. Sí, güey. Eso es como que te da a entender qué va a pasar. Sí, güey, a huevo, sí, ya sabes. Sí, güey. Es que eso, digo, normalmente Entonces está muy buena esa lo peli. hacían los argentinos. Este pedo normalmente es algo que hacían más que nada los argentinos. Los chilenos no tanto, pero los argentinos sí lo hacían un chingo, güey. Y de hecho hay varias, inclusive también en el caso de Argentina se sabía de este pedo, porque inclusive hasta hay fotos, güey, de tomadas desde la costa. ¿Neta? Sí, güey, yo he llegado a ver fotos, güey, del avión, güey, y se ve el puntito negro, que es el cuerpo, güey, que lo están tirando. Fuera de pedo, güey. O sea, hay fotos, güey, de eso, de que eso pasaba. Pero te digo, o sea, yo sinceramente no sabía que esto lo hayamos hecho aquí, güey. O sea, se sabía que la No, guerra yo sucia era otro tampoco, pedo, güey. güey. O sea, Eso- yo pensaba que era una leyenda, güey, ¿sabes? Porque sí lo había escuchado de que los vienen a tirar aquí a Quintana Roo, pero yo no sabía eso. O sea, yo pensé que era una leyenda, güey. Bueno, la parte sur de Quintana Roo tiene una historia muy curiosa, güey, Sí, de que güey. aquí mandaban opositores políticos a trabajar en los campos de Chile. Ay, pues al Charras, güey, al A Charras Charras lo lo mataron encontraron acá, aquí, sí. aquí en la carretera Felipe Carrillo Puerto, Car- Chetumal. Bueno, y si vemos todo el pedo que se armó, güey. Ya intentaron a ligar, de hecho, intentaron ligarlo con estos grupos de guerrilla, güey. El Charras era totalmente diferente, güey. Era un movimiento totalmente A ver si se ve la foto, güey. Ay, Sí güey, se ve, claro. ¿Ves, güey? Verga, Esta no era güey. exactamente la Qué que buena yo resolución. recordaba, pero esa, o sea, hay fotos, güey, de cómo Es los algo tiraban. parecido. Sí, güey, así los tiraban al mar. No me acuerdo exactamente hacia qué dirección los tiraban Versos, güey. los argentinos, güey. Pero pues, este era algo que normalmente se conoce más en la Argentina, pero que pues se hizo en otros países, incluido México. Y uno podría decir, oye, pero la gente que hacía eso, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué lo hacía? Y nos vamos a una discusión muy cabrona que se da incluso con lo que pasó con los alemanes. Por ejemplo, los argentinos la van a tener, y es que hasta qué punto uno es capaz de seguir órdenes, Ujú. y dos, hasta qué punto tú le quitas el halo de humanidad a una persona que tú dices, sabes que esta persona no es una persona, es un comunista. Y como dice el dicho, comunista bueno es comunista muerto. Se te enseña, por ejemplo, en el caso alemán, se les enseñaban desde niños, güey. Es el pedo de la Ajá, que no es el son pedo- personas, güey. que No son personas, güey. son ratas, No, son así. aparte, cosas. esto también lo estábamos hablando en el pedo del 68, de que Ajá, exacto, como- por qué existía este odio hacia los comunistas, porque los soldados realmente estaban dispuestos a hacer este pedo. Y es porque es que ellos realmente creían que que el comunismo era malo, güey. Y ellos en su imaginario de que son malos, si yo los mato, estoy salvando al país. Al país, güey. Entonces, exacto. en eso era la justificación moral que ellos tenían, de que estoy matando ¿Qué a les alguien, daban, güey, pero también, es que él es un porque los peligro adoctrinan. para el país en el que estoy yo.
Entonces, esa era más o menos la manera que se justificaban los soldados de ese pedo, güey. Y seguramente En se el vio caso de igual Argentina, en güey. las dictaduras, güey. Sí. En el caso de Argentina, creo que en la parte de los juicios, Ujú. cuando se llevan a cabo juicios y logran pues tener a ciertas personas que llevaban a cabo los levantones, por así Ujú. decirlo, y ellos empezaban a decir, es que a mí me pagaban por hacer esto. O sea, Ujú. yo Era mi después trabajo. con el dinero de esto, pues yo me llevé a mi familia de vacaciones y si levantábamos a tantas personas nos daban bonos y el que hiciera tal o tal cosa en mayor proporción, o sea, los que llegaban a tener mayor cuota, por así decirlo, porque lo manejaban también por cuotas, pues recibían más dinero y yo con eso pues me di una buena vida y le di una buena vida a mi familia. O sea, está muy cabrón la forma en la que desde el poder, güey, porque eso es lo triste, güey, o sea, un mismo régimen te impulsan a ese pedo. Sí. O sea, no te pongas como que muy... Piensen en el presente y piensen en las cosas que pasan. Sí, güey. Piensen en los sicarios, güey. A los sicarios Sicarios. también, güey, o sea, Piensen en el aspecto de que el tema de una mentalidad es muy amplio. a un sicario lo entrevistaron una vez, le dijeron, oye, ¿tú por qué haces esto? Y bueno, es que, ¿no te da miedo morir? A unos le preguntaron, güey, o sea, no te da miedo morir? Pues sí, pero pues yo me puedo morir en cualquier día, o sea, no hay pedo. Pues sí, güey. Te digo, está de la verga. Y pues bueno, con esto llegamos a la final de la primera parte de este tema. Todavía nos quedan otro episodio de este pedo. En esta primera, Otras linduras que ajá, contar. Ya en esta sí. primera parte pues vimos un poquito la guerra sucia en sus características generales. En el siguiente vamos a hablar de Miguel Nazar Haro, que como tal no es tan identificable porque él no era el titular de la Dirección Federal de Seguridad en tiempos de Echeverría ni de Díaz Ordaz, pero sí lo fue con López Portillo. Pero ya sabemos que con López Portillo ya se le baja a este pedo de la guerra sucia. Y básicamente con López Portillo se termina Ajá, exacto. formalmente en Bueno, el papel, ¿no? Porque realmente se siguió, pero ya a un nivel mucho menos. Ya no lanzaban gente en aviones, güey. Pero Miguel Nazararo, básicamente, era como que el que dirigía todo. No era el director la era la mente. mente maestra detrás de todo. Es Ajá, como, por ejemplo, mente extra. Ajá, ¿quién exacto. era el vato Es el este? asesino intelectual, ¿no? Ajá, Ajá, sería ¿quién algo era el así. vato este de los nazis que era el que tuvo la idea de los campos de concentración? Este de. Goebbels. No, no fue Goebbels, ¿verdad? Goebbels, sí. Goebbels, creo que sí, ¿Goebbels? Fue No, Goebbels. Goebbels. Goebbels era el de No, propaganda, Goebbels ¿no? era de propaganda, ¿no? Pero No, Goebbels igual no recuerdo si tenía. era No, creo Eichmann, que sí era Goebbels, güey. No, Eichmann, Después porque Eichmann ¿Era fue. Eichmann? Hannah Arendt hace un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, algo así, Ah, el güey. que le decían el ángel de la muerte. Ah, creo que sí tienes razón. El arquitecto Ah, el del que se imperio, que no sé. chingaron en Argentina, ¿no? A Exacto, huevo. ese güey. Ese que Bueno, se llama ese vato Argentina. como tal es el que tiene la idea de los campos de concentración, de la idea de la solución final, como le llamaban. Y no es realmente Hitler, es realmente ese güey. Y ese es el güey que organiza todo ese pedo. Pero normalmente casi todos le echamos la culpa a Hitler. Entonces, Es más fácil echarle Exacto. una Entonces, la aquí culpa a es una lo persona. mismo, güey. Este vato era el que organizaba todo este pedo y el que prácticamente se encargó de eliminar a todas las guerrillas, güey. Y está muy pendejamente culero, güey, cómo las elimina, güey. Los mecanismos que usa para eliminarlas, güey. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Ahorita para nosotros, la siguiente semana para la gente que está escuchando este pedo. Entonces, opiniones de este pedo, de esta primera parte. Todavía falta la segunda que no está más bonita. Ah, A la madre, pues está culerísimo. Pues La sí, neta, así es. yo no, yo, ajá, Ujú. sigue Yoshi, sigue. Adelante, Popo, adelante. Te doy la. Que está muy culero la forma en la que lo que uno puede pensar que son leyendas urbanas, güey, porque yo pensaba que eran leyendas urbanas. Te das cuenta de que no, o sea, y que no solamente es algo que pasó, sino que fue ejemplo para otros países lindos como lo son Argentina y Chile, con linduras de dictaduras, güey. Entonces sí te da un golpe, güey. Sí, como quiera, sí te da un golpe de que dices, verga, o sea, ¿a qué nivel llegamos? ¿A qué nivel llegamos? Digo, este pedo fue la dictadura de Videla, ¿no? No lo sé, No fíjate. Es No que, es que recuerdo como, realmente, como ya lo estábamos comentando, Están unidos, güey, o sea,
Tuvieron influencia, Güey, como vivieron la tú misma estás, época. como le estaba comentando yo en capítulos pasados, Argentina se le vivió en pinches dictaduras, güey. Entonces, está la de Videla y aparte está la de Perón. Me parece que Videla es la de los 70s y Perón la de los 80s. Creo que es la de Perón, güey. No, yo se me hace que es la de Creo que Videla. es la de Perón, güey. Sí, porque creo que más o Hay que menos nos la dejen en los de... comentarios. La de... Bueno, no sé, güey, pero... Que yo sepa la de, no sé si la de Perón fue dictadura, ahí sí te Sí, desconozco. güey, Yo Perón sí con fue Argentina dictador, güey. sé que estuvo de Videla, estuvo Roemer, no sé si es Roemer, no sé si es ese vato Roemer. No sé. A lo mejor lo estoy confundiendo. Pero Pero yo recuerdo que Digo- sí, güey. Por lo menos lo de los vuelos de la muerte sí se hacía con Videla, güey. Ese pedo sí lo hacía Videla. el chiste es que vivieron la época Sí, de güey. todas formas, ¿eh? O sea, los dictadores latinoamericanos vivieron más o menos como que el mismo periodo. Sí, güey, totalmente. Pues bueno, tuyo sí, Exacto. comentario. Pues nada, decir de que estos temas, güey. Creo que es algo que decía Roger cuando nos hablaba acerca de la investigación histórica. Cuando investigas demasiado un tema, te encuentras cosas que a veces dices, Verga. o sea, ¿qué hago? Y te encuentras, es como que en ese aspecto de la deja sucia. Sabes una parte, sabes leyendas urbanas, pero mientras vas buscando documentación, mientras vas haciendo tus hechos históricos, te das cuenta de que la ficción es más parecida a la realidad Sí. que la ficción a la realidad. Entonces te das cuenta de que son estos episodios que algunos quieren acallar y como leí en un artículo, el que silencia el historiador es el que manipula el pasado. Entonces pues ahí es como que un aspecto importante de que todo en algún aspecto repercute en una época y es parte de los crímenes de una época. Y no lo dejen pensar porque en el presente todavía hay cuentas pendientes. Y, güey. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. La siguiente semana van a tener la segunda parte. Ya les expliqué, la segunda parte va a seguir siendo el mismo tema, pero vamos a enfocarnos más que nada en la mente maestra detrás de todo este pedo muy culero. Ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast, en Facebook, Twitter e Instagram. A mí me pueden seguir como @Emanuel56 en Twitter e Instagram. A ti, Pau. A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan, en Instagram y Twitter como Pau-3cc y estamos también en Cuentos del Señor Goriota. Vale, a ti, Jessy. A mí me pueden encontrar en Instagram como yoshitaka.28007. Y así. Y ahí me pueden contactar. Creo que ahí tengo dejado mi correo si alguien me quiere mandar alguna propuesta. Que hay algunos en mi Messenger me llegaron algunas propuestas que te tengo que mandar a Alberto porque les he comentado hasta la infinidad de que yo no soy el productor, yo solo soy un humilde colaborador. Pues sí. Y sigan, ¿cómo se llama? Metiéndose a la página de Twitter y Facebook porque ha habido bastante interacción, igual en Twitter ha habido bastante Tú eres el que interacción lleva con el Twitter, seguidores. cabrón. Entonces, Tú eres el que llevas el Twitter, así que yo no ocupo Twitter porque flashbacks de fueron, Vietnam. así pasó podcasts. Así es. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana con la continuación de este tema. Nos vemos la siguiente semana, ya saben, al mismo día, a las 6 de la mañana, hora del centro de México, para que escuche su podcast recién salidito, caliente, y no lo escuche crudo y con hongos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.